Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Hola, buenos días a todos. Muy bien. Pues me parece muy mal, Javier. Tienes que hacerte camisetas como Pera, ¿no? Lleva una camiseta del Cazador de Cerebros. A ver si alguien hace caso. 19,99 en la tienda de Pera Estupiñán, ¿no? .com o lo que sea. Bueno, esta es exclusiva. Es que la hicimos para un capítulo, entonces solo hay 2 de estas camisetas. ¿Tú hazte una camiseta, Javier? ¿Qué podría poner Javier San Pedro? Tenía un buen diseño que era el bisonte de Altamira mirado de frente, que era un círculo trazado con un compás de ese color rojo de los bisontes y 4 patitas por abajo. Alguien lo vio y me dijo, esto es una camiseta. ¿Sí? Y perdí el dibujo. ¿Perdiste el dibujo? Sí, puedo reproducirlo con un compás y un poco de color rojo. Ya, pues no, pero algo que ponga Javier San Pedro, hago columnas en El País, hablo por la radio. El género del autobombo. El género del autobombo está muy bien trabajado últimamente, ¿eh? Sí, es un género literario en sí mismo. Mucho. Que estuviste, Pera, en el Oceanographic de Valencia con Juanjo Millás y con Juan Luis Arzuaga. Sí. ¿Qué tal? ¿Se llevaron bien? Sí. Bueno, empezaron con sus disclaimers de que no somos amigos, nosotros, eso que dicen Eso siempre, ¿no? que no Eso somos no es amigos. Y que, claro, yo les retaba un poco, pues lo parecíais, antes cuando os habéis encontrado, porque hacía mucho tiempo que no se habían encontrado y realmente yo vi allí una conexión intelectual, unas ganas de hablar y luego... No, estuvo muy bien, o sea, en cuanto a asistencia de público masiva, o sea, el Oceanographic, esa sala es preciosa porque tiene como una... El acuario detrás. El acuario detrás. Nosotros hicimos ayer el programa un día Sí. y hice a Antonio Castelo meterse en ese acuario Sí. sin que nadie le avisara antes de que hay peces venenosos. Nos lo dijeron después. ¡Ah! ¡Ostras! Hay peces muy feos, Sí, de hecho, en el acuario, sí. pero alguno de ellos era... Hay uno que tiene como un tupé que parece Trump. Pero Eso Antonio- después lo pongo en Twitter. Me parece realmente Trump. Pero la audiencia habría sido, o sea, se come Antonio Castelo las pirañas. Tampoco lo preguntó Antonio, ¿eh? Sí. Sí. No, pues en cuanto a asistencia estuvo genial, el público entregado. Hubo una cosa que me quedé pensando, porque, claro, la idea era muy bien pensada, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que no irá nunca a una conferencia de cambio climático o a escuchar hablar sobre medio ambiente, pues traemos a 2 personas que tienen mucho tirón, que la gente va a escucharles sus ideas, sus reflexiones, sus disparates, lo que sea, pero les hacemos hablar un poquito también de esa importancia de proteger el medio ambiente, del legado que dejamos a las siguientes generaciones. Y claro, tampoco es que les interesaba tanto el tema. Entonces quedó un poco rara, porque además tiene una visión que yo creo que es muy realista, pero un poco derrotista sobre el cambio climático en sí. Entonces siempre... Y a mí me generaba estas dudas, que esto lo hemos comentado alguna vez, porque lo importante para transmitir a la gente sobre el cambio climático es un punto de optimismo, no ingenuo, pero un punto de optimismo en el sentido de que podemos hacer algo. Y ellos eran como, esto no depende. Pues entonces casi que boicoteaban un poco la idea, pero en realidad yo creo que estuvo... A mí me fue un honor para mí poder moderar a estos genios. Oye, estábamos hablando ahora, precisamente mencionamos a Arzuaga, sobre cómo él defiende que el envejecimiento en la naturaleza no existe, que hay vida o muerte. Si eres más débil, mueres. Si eres fuerte, vives. Y teníamos este informe pendiente de que España, o que revela, o que nos recuerda que España envejece más rápidamente que los vecinos europeos. La mitad de nuestra población tiene ya más de 45 años en este país. Figuramos como el 5º lugar de la Unión Europea con la población más envejecida, datos divulgados a principio de este año por Eurostat, y este envejecimiento nos debe obligar como sociedad a prestar más atención a la gerontología y a los cuidados geriátricos. Es algo de lo que yo creo que no habíamos hablado todavía en este espacio. Con Juanjo sí que lo hemos conversado alguna vez. Por eso nos acompañan en el estudio Leocadio Rodríguez Mañas, que es jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe. ¿Qué tal, Leocadio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Y Cristina Alonso, que también es geriatra, fue presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, actualmente ejerce en el Hospital Universitario de Getafe. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Oye, vosotros habláis de un concepto que es la fragilidad clínica. ¿En qué consiste y cómo nos puede ayudar?
Pues de manera muy sintética, es ese estadio evolutivo de la pérdida de capacidad intrínseca, aquello que yo puedo hacer, que precede a la discapacidad y en la que si yo lo detecto puedo intervenir y los pacientes mejoran. A la vez que yo pierdo reserva funcional, pierdo capacidad de recuperar esa reserva funcional. Si yo espero a que esté el deterioro muy avanzado, no hay manera de echar para atrás. Digamos medicina preventiva. Claro. Si alguien siente que, por ejemplo, es más lento en sus movimientos. Es como la hipertensión al infarto de miocardio. Sí. Una vez que te ha dado el infarto, pues te dio el infarto. Pero si yo trato la hipertensión, evito que aparezca el infarto. ¿Y los síntomas cuáles son? Pues básicamente yo todavía soy capaz de hacer las cosas, yo subo y bajo escaleras, pero camino más lento, tengo menos fuerza, me cuesta más hacer las cosas. Básicamente son esos 3-4 síntomas guías los que dicen que alguien puede ser frágil. Luego existe un concepto operativo en clínica que usamos los geriatras, en la cual medimos cosas muy sencillitas, 4 o 5 cosas, y según lo que tú saques ahí, eres robusto, prefrágil o frágil. ¿Robusto, prefrágil o frágil? O frágil, sí. Y entonces contra esto, igual que para la hipertensión, pues hay medicamentos contra este tipo de síntomas que se puede hacer para prevenir ese decaimiento. Pues lo primero es la actividad física, el mantenerse activo, una nutrición adecuada y desde luego siempre buscar si hay alguna cosa, alguna enfermedad o algo que lo esté precipitando, enfermedad o algún fármaco, tratamiento o intervención. Y manejando estas cosas se puede revertir en la mayoría de los casos. Pero claro, mucha gente pensará, llegados a una determinada edad, voy más lento porque soy mayor, tengo menos fuerza porque soy mayor y no dará importancia a unos síntomas que parecen fruto de la edad, ¿no? Efectivamente, y ese es un gran problema, confundir estos signos con el envejecimiento normal. Lo que es muy importante tener claro es que el ser muy lento, el tener limitaciones, eso no es envejecimiento normal. Tenemos muchos ejemplos cada vez más de personas muy mayores que superan los 90, que se mantienen haciendo su vida como siempre. Y eso es lo que hay que buscar en el envejecimiento. Y que no son frágiles. ¿Vale? O sea, pero es interesante el concepto porque si existe el concepto lo miras o el doctor o quien sea analiza que esa persona está en un momento donde con una intervención puedes retrasar la aparición de enfermedades. O sea, Y eso, Pera, es muy importante porque en el envejecimiento muchas veces retrasar es evitar. Porque yo tengo la frontera de la muerte y una vez que me muero ya no me pasa nada. Por ejemplo, si se consiguiera retrasar en 5 años la demencia, se evitarían el 50% de los casos. Wow. Todo lo que será dependiente, la idea es retrasarlo, que aparezca más tarde, porque el aparecer más tarde en muchos casos supone que no aparezca porque te mueres antes. La idea, yo se lo cuento a veces es que nuestros pacientes se mueran en el Green del 17 a los 92 años yendo bajo par. Le da el bueno, paro. Lo primero tiene que tener un abono al club de campo y esto es muy complicado. Es que es menos estresante que jugar al fútbol, esto está más complicado. O tirando a la canasta, es decir, que uno se mantenga autónomo, y autónomo quiere decir poder tomar mis decisiones. La OMS lo define en términos de hacer aquello que tiene valor para mí. Eso es el envejecimiento saludable. Y eso es muy interesante porque quiere decir que yo puedo tener 12 enfermedades, que si sigo haciendo aquello que tiene valor para mí, yo soy un anciano saludable. La OMS ha arrancado el término de salud, lo ha despegado de la ausencia de enfermedad. Usted, teniendo enfermedades, puede ser un anciano saludable. Escuchábamos antes, de hecho, en un reportaje en Huertos Urbanos, a un señor de 88 años que todos los días con la azada cultivaba y cuidaba su huerto en las afueras de Madrid y decía, luego yo llego a casa, aquí iba muy temprano al huerto, llego a casa y me tengo que sentar porque estoy cansado. Y le preguntaba a Juanjo, ¿usted cree que esa azada le mantiene vivo? Y le decía, por supuesto, ¿no? Sí. Pero esa sería la fórmula, entonces, no hay una medicación, es sobre todo mantente activo, ¿no? Bueno, también hay medicación, ¿no? ¿O qué? Sobre todo lo que hay son modificación de estilos de vida. Básicamente el ejercicio físico. De eso, a diferencia, si esta entrevista hubiera sido hace 10 años, estaríamos hablando aquí de se supone, no, ahora no se supone. Hay estudios clínicos, ensayos clínicos controlados de alto nivel, de alta calidad, que han demostrado sin lugar a dudas que programas de actividad física, de ejercicio físico sencillitos,
mejoran a los sujetos que tienen fragilidad y les llevan a la situación de robustez. Queríamos verlo de cerca. Nuestra compañera Beatriz Nogar se ha acercado al hospital de día, que está centrado en capacidad funcional en vuestro hospital, el Hospital de Getafe, para charlar con varios pacientes y con Eva, la terapeuta ocupacional. No podía ni levantarme. Me levantaba de la cama agarrotada por todas partes. Hasta las manos las tenía más engarrotadas. Mis piernas. Yo he sido una persona enérgica. Yo he trabajado con un camión, pero ahora ya no hay energía. Pues vienen derivados de consultas externas cuando comentan que están empeorando en casa, que están dejando de hacer cosas, que van necesitando cada vez más ayudas. Si eso es algo que está pasando poco a poco y que no hace mucho tiempo, que no está establecido, pues nos los mandan para intentar un poco revertirlo. Estoy muy aporreado. He tenido muchos vértigos. Desde el año pasado habré tenido más de 10 vértigos. El último que me rompí la rótula y aquí estoy por la rótula. Yo venía que no me podía mover y ahora pues ando y me muevo y en fin, puedo hacer alguna cosilla así de la casa pero es que cuando vine era un mueble. Porque habías estado en una residencia. Sí, había estado allí y yo creo que también me hizo mal la residencia. Cogí como trauma, porque aquello es para verlo. Aquí lo que hacemos un poco diferente de lo que son los programas de rehabilitación normal es que aquí lo que hacemos es una recuperación funcional. Aunque nos lleguen por una cadera, normalmente esa cadera no tiene solo impacto en la movilidad o en la fuerza de la pierna, eso acaba generando impacto en las AVDs, en las actividades básicas de la vida diaria. El bañarnos, el vestirnos, el salir a caminar, el acostarnos y levantarnos de la cama, entonces necesita un trabajo global. Bueno, pues tengo más estabilidad, me muevo mejor, no podía vestirme ya con dificultad, pero he visto, pongo los calcetines, la camisa, pantalón, cosa que no hacía, cosa que no podía hacer. La caída me dejó bastantes limitaciones. Una de ellas es que perdí estabilidad, que perdí fuerza en las piernas. A la semana ellos ya empiezan a notar cambios. Y notan cambios como que se cansan menos. Bueno, los primeros días para ellos es una paliza. Agujetas, o sea, para ellos sentir agujetas es como, es que tengo agujetas. Entonces es bueno. Ya van viendo de, pues es que antes me costaba mucho levantarme del váter y ahora me levanto mejor. O pues es que el otro día probé a bajar las escaleras y ya puedo. Entonces eso les anima mucho. Esta mañana me dejaba hasta la cama hecha y ayer me pasó igual. Yo veía la cama ahí, como abro lo primero, me levanto muy pronto, pues abro la ventana y se ventila. Y digo, ¿qué coña? Voy a probar a ver si hago la cama. Pues ayer me la hice y hoy también me la he hecho. Y dice mi hijo, qué jabata. Digo, menuda jabata. Por cierto, que escuchábamos ahora a Gregoria, que cumple hoy 85 años. Felicidades, Gregoria. Mi madre también, por cierto, felicidades, mamá. Claro, son pacientes que llegan con menos movilidad y al poco recuperan esa movilidad, ¿no? Sí. Sí. Además, es muy curioso porque son personas que muchas veces nunca han hecho ejercicio y ese es su primer contacto. Entonces muestran resistencias, pero en cuanto ven que empiezan a haber cambios, en cuanto ven que esas limitaciones que tenían empiezan a mejorar, la adherencia que se consigue es muy alta. En términos Luego, de... perdón, yo creo que es muy relevante. Fijaros en lo que ellos han reflejado su mejoría. Uno hace la cama, el otro se puede poner los calcetines. Eso nunca abrirá un telediario. Lo que abren los telediarios es le trasplantan el ojo cogiendo una uña de... Afeijó. Eso es. Esto es lo que sale, ¿no? Y sin embargo, esta cosa mejora la calidad de vida de manera indiscutible, pero no tiene probablemente mucho impacto en el sentido... Pero esto es lo que hace que ellos vivan mejor. Pero es que
además, perdona, pero es que tú antes decías que esto es nuestro objetivo como médicos, pero es que esto debería ser objetivo también como políticos, no solo por por ellos en sí, sino por el tema económico. Es que si no se hace la cama, alguien se la tiene que hacer. O sea, lo más caro para el sistema sanitario es la dependencia. Entonces tú con esto estás retrasando la dependencia. Es cost effective, o sea, es coste efectiva cualquier intervención que hagas para detectar esta fragilidad a tiempo y solucionarla y retrasar la dependencia de estas personas. Y yo creo que es que con Cristina nos conocimos hace tiempo. Es que me pasaste papers que demostraban esto. Existe evidencia científica que demuestra que trabajar de esta manera es costo efectiva, efectivamente, incluso en el propio hospital. Y luego además hay otra cosa, la Organización Mundial de la Salud, basada en esta definición de envejecimiento saludable, que salud es tener capacidad funcional, dice que todas las intervenciones en salud debieran estar centradas en mejorar la capacidad funcional o mantener. Y claro, eso lo que hace es que cambia completamente el foco, la enfermedad pasa a jugar un papel muy secundario. Un médico, por ejemplo, claro que es muy importante que opere de tal cosa, pero si a través de una operación lo que va a producir es una dependencia, pues ojo. Claro. ¿Qué es lo que detectáis en relación al peso de los pacientes? Porque la pérdida de peso creo que es uno de los síntomas, pero también el sobrepeso es un problema en las personas más mayores. Bueno, ese es otro ejemplo de que lo que es verdad a los 40 no es a los 80. El sobrepeso en las personas mayores protege de la muerte. Claro. Es decir, cuando uno mira la relación entre peso, índice de masa corporal y mortalidad, es en U. Es decir, lo que es un peso ideal a los 20 años es un peso bajo a los 80. El rango de índice de masa corporal perfecto para una persona mayor no son los 22, 23 de un chico o una chica joven, sino que son 25, los 28, 29, 27, pero 22, que 23, es sobrepeso. No lo entiendo, 22, 23 como... El índice de masa corporal. El índice de masa es decir, corporal. Un chico que mide un 80, lo suyo, cuando tiene 20 años, es pesar 60, 70 kilos. Cuando uno tiene 85, lo suyo es pesar 80, 85 kilos. Porque se sabe, y eso está archidemostrado también, que un poquito de sobrepeso protege del riesgo de muerte. Y luego hay una cosa, no es solo el peso, sino la composición corporal. Al final, dentro de la fragilidad juega un papel importante la pérdida de masa muscular. Claro. Entonces, muchas veces para un mismo peso puede ser que sea gran cantidad de grasa o gran cantidad de músculo. Porque mucho peso también supongo que es malo para la diabetes, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cosas que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, como el músculo pesa más que la grasa, yo cuando soy joven y por la composición corporal, si peso mucho es que tengo mucha grasa. En el anciano, si peso mucho es que tengo más músculo habitualmente. Y entonces, el pesar poco, lo que está diciendo es que tengo poco músculo, básicamente, en la persona mayor. Por eso es muy importante ese pequeño sobrepeso. Como efecto secundario, el de la diabetes. No me voy a meter aquí un rollo de hablar de fisiopatología de la diabetes, pero mientras que el obeso es el prototipo del diabético tipo 2 en el adulto, en el anciano es una situación por cómo cambia su composición corporal, cómo se dispone la grasa, que tú tienes diabéticos tipo 2 delgados. Es decir, que lo que es verdad a los 50, una vez más, no es verdad a los 80. Y por tanto, si tú te pones a hacerles perder peso a un diabético de 80 años, probablemente vas a tener un diabético que empieza a no caminar, a no moverse, porque lo que está perdiendo es músculo. No grasa. Y todo esto los geriatras, porque vosotros como geriatras, igual que un pediatra está especializado en niños, un geriatra está especializado en gente mayor, pero por lo que me decíais o por lo que parece, geriatras tampoco es que haya tanto. La gente va al médico de cabecera, que imagino que sabe todos estos matices, pero no lo sabe tan bien, no está tan especializado en ver estas... imagino que mira más patrones bioquímicos y enfermedades que no estos estilos de vida, esta preenfermedad. O sea, aquí quizás también podría haber más geriatría en... Aquí hay un problema de formación grande. Es decir, en las facultades de medicina, los médicos españoles salen, en el mejor de los casos, con 10-15 horas de formación en geriatría. No más. Hay muchos residentes de familia
que acaban la especialidad sin haber pisado nunca un servicio de geriatría. Entre otras cosas porque en sus comunidades autónomas no hay servicios de geriatría. En muchos hospitales, en muchas zonas de España, no hay servicios de geriatría. Es decir, vaya uno al nivel que vaya, la formación es escasa. Y eso tiene que ver mucho con, hay que hacer un esfuerzo de pedagogía. Aquí hay un componente social, porque esto no pasa solo en España, excepto en los países de tradición sajona, en el resto de los sitios, en Alemania hay todavía menos dotación que aquí en España. Yo me lo he preguntado muchas veces, porque es evidente. O sea, las cifras son apabullantes. 3 de cada 4 euros que se gastan en la sanidad se gastan en ancianos. ¿Cómo es que no hay servicios de geriatría? Pero tú esto lo cuentas y probablemente debajo hay también un componente social de rechazo a la vejez. Todo el mundo quiere vivir muchos años, pero hay que ser viejo. Tiene mucho que ver con el hecho de que las especialidades médicas con los números clausus más altos creo que son dermatología y cirugía plástica. Sí. Supongo que nadie de joven piensa que va a llegar a viejo cuando escoge especialidad médica, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, uno va a las otras especialidades, están llenas de pacientes mayores. La edad media, la mediana de edad de los pacientes con insuficiencia cardíaca son 82 años. Claro. Y uno de cada 3 españoles en el año 2050 va a tener más de 65 años. Sí. Y pero son esos los que enferman. Los chicos de 20 años no enferman. Es como si uno se quejara que la universidad está llena de gente joven. ¿Por quién va a estar en la universidad? Los jóvenes. Pues el sistema de salud, ¿de qué está lleno? De ancianos. ¿Cómo es que no pone usted gente que sepa de ancianos? ¿Y cómo solucionamos esto? Hay una cosa, y es que decías que las especialidades que más se cogen era dermatología y cirugía plástica, pero tenemos el caso de la facultad, por ejemplo, de las facultades de Albacete y la facultad de Ciudad Real, que dan clases de geriatría y, por ejemplo, nos contaban el otro día que de la promoción de 30 alumnos, 10 habían cogido geriatría en la última elección MIR. Y sabemos que ha ocurrido también en otras ciudades. O sea que sabemos que cuando en la formación pregrado hay formación en geriatría, eso hace que la gente conozca la especialidad, conozca la manera de trabajar y se elija esta especialidad. Entonces, el paso de poner formación en geriatría en pregrado es un paso súper necesario. Es interesante porque entonces unos buenos programas de fomento de la geriatría harían que todo estuviera mucho más equilibrado, ¿no? Y son necesarios porque, lo que decía el doctor Rodríguez Mañas, todos los médicos de atención primaria, todos los especialistas, menos los pediatras, ven personas mayores. Claro. Bueno, los obstetras tampoco. Los obstetras tampoco. Bueno, pues esto es casi un llamamiento, ¿no? Llamamiento a entender que una buena vejez es una vejez activa con un poquito de sobrepeso, esto lo hemos aprendido hoy, y a quienes están pensando en hacer medicina, que se den cuenta de que incluso si quieren hacer negocio, que sería el modelo norteamericano, la mayor parte de sus clientes van a ser mayores. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y me quedo un poco con la pregunta también de cómo detectar, vosotros tenéis índices de fragilidad y todo eso, pero uno mismo, ¿cómo puede darse cuenta de que está en un estado frágil o prefrágil? Existen algunas escalas, por ejemplo el Frail, que son 5 preguntas que se ha demostrado que sirven como autotesteo, autoevaluación. Son 5 preguntas, ¿Ha perdido usted peso? ¿Tiene más de 10 enfermedades? O sea, 5 cosas, contestación sí, no. Y lo mismo, si no cumples ninguno eres robusto, si cumples 1 o 2 prefrágil, si cumples 3 o más frágil. Y de hecho estamos intentando que de manera sistemática eso se mida en los centros de salud. ¿Cómo están vuestros pacientes? ¿Están un poco afectados por el edadismo que nos invade? O... Bueno, ellos son... Digo mentalmente, ¿cómo se encuentran? Pues yo creo que muchas veces... Yo vi un día, lo hago rápido, en una entrevista a una persona que había estado en un campo de concentración. Y le preguntaban que cómo veían ellos la vida desde dentro y llegaban a pensar que es que la vida era esa. Es decir, uno cuando no ve lo que hay alrededor y lo que puede hacer, acaba pensando que eso es así. Y es muy habitual que digan, bueno, pero como yo soy viejo, entonces la imagen que se da habitualmente a la sociedad de la vejez, que es una imagen de pérdida y de mala calidad de vida, esa se transmite a las personas mayores, que asumen que como son viejos, tienen que aguantarse con eso. Y eso hay que romperlo también, y en eso los medios de comunicación tienen un papel fundamental.
Te agradezco el mensaje. Leocadio Rodríguez Mañas, que es geriatra, jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe. Cristina Alonso, que también es geriatra, fue presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, actualmente ejerce en ese mismo hospital. Leocadia, Cristina, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y, por cierto, hoy también 25 de mayo hay una manifestación en Madrid bajo el lema Salvemos nuestra sanidad pública a las 12 del mediodía, casualmente justo cuando acaba este programa, es un planazo, parte a las 12 desde Callao. Gracias por venir y Pere Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Every time. I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.